Decían que colgaba mis dramas familiares en internet buscando compasión. Pero la cámara del timbre contó la verdad cruda. Aquella noche, mi madre retrocedía hacia la valla mientras mi padrastro levantaba la mano. Y los vecinos observaban desde el otro lado de la calle. Completamente indiferentes. A la mañana siguiente, la empresa con su gigantesca pancarta, "Creemos en las mujeres", me suspendió por riesgo reputacional. Decidí que si iban a vivir según su eslogan, los obligaría a cumplir cada una de sus palabras al pie de la letra. Me llamo Marta Navarro. Tengo 32 años y soy jefa senior de cumplimiento normativo en Iberanalítica. Una torre de cristal en el Paseo de la Castellana de Madrid. Mi trabajo consiste en construir sistemas de reglas y asegurarme de que nadie las eluda. Manejo cláusulas, marcos legales y la lógica fría e implacable de la gobernanza empresarial. Soy buena en ello porque creo en la limpieza absoluta de una política bien redactada. Es un universo lejano de la realidad húmeda y caótica de una noche de martes en Valverde, el barrio residencial a las afueras de Madrid donde vivo. Las 8:17. La llovizna no llegaba a ser lluvia, era un suspiro del cielo. Una niebla fina que perlaba las hojas del césped descuidado y se acumulaba en las esquinas de las ventanas del porche, convirtiendo el mundo exterior en una acuarela temblorosa. Olía a tierra mojada y asfalto enfriándose. Un aroma denso y pegajoso. La luz del porche. Un barato aplique de latón que Carlos nunca se dignó arreglar. Parpadeaba con ritmo nervioso, amarillo. Negro. Amarillo. Las sombras bailaban y convertían los rosales en animales agazapados. Yo estaba apoyada contra el pilar principal. La pintura blanca desconchada y fría contra mi espalda. Ese frío era lo único sólido en lo que podía concentrarme. Carlos Méndez. Mi padrastro. Me sujetaba la muñeca. Su agarre no era todavía aplastante, pero sí posesivo. El mismo que un hombre usa para dominar a un caballo terco. Sus dedos gruesos, callosos de los fines de semana en el taller, olían a serrín y cerveza barata. No, dije. La palabra se perdió en el aire húmedo. Pero la cámara del timbre, un ojo negro elegante con un anillo azul luminoso, la captó. Su micrófono es tan sensible que registra hasta el canto de los pájaros en el olmo. Todo queda grabado. Esa es su función. Mi madre, Rosa, estaba 3 pasos atrás, cerca del borde del césped donde se une al camino de losas. Dio medio paso hacia atrás, el tacón de su zapato práctico se hundió en la hierba blanda. Se alisó el delantero de la Rebeca. Un gesto nervioso que le había visto 1000 veces. Sus labios formaron un susurro que parecía destinado más a la noche que a mí, siempre creímos. Pero sus ojos no estaban en mí. Miraban al otro lado de la calle. Hacia las 2 figuras inmóviles bajo sus propias luces de porche. La señora Calder de la número 42. Silueta tras sus helechos colgantes perfectamente colocados. Juan Velasco del 46. Apoyado en su buzón con los brazos cruzados sobre el chaleco polar. Estaban mirando. Sus expresiones eran indescifrables a esa distancia. Pero su inmovilidad era un lenguaje. La quietud atenta y desapasionada de un público. No eran vecinos. Eran espectadores. Su inacción era un veredicto. Esto era un asunto privado. No era de su incumbencia. La actuación de mi madre era para ellos. La presión en mi muñeca se intensificó. El rostro de Carlos era una máscara de paciencia forzada. La mandíbula tensa.
Giré el brazo con un movimiento brusco y rompí su agarre. No corrí con elegancia. Tropecé en el hormigón resbaladizo. Mis zapatos produciendo un sonido seco. Alcancé la puerta principal. Forcejeé con el pomo y me lancé dentro. El pestillo fue mi objetivo inmediato. Lo giré y el golpe metálico pesado resonó en el pequeño recibidor. Un sonido de final. De barrera levantada. Apoyé la frente contra la madera fría de la puerta. Mi respiración resonando en mis propios oídos. ¿Fuera? El anillo azul de la cámara seguía encendido. Seguía grabando el porche vacío. La luz parpadeante. La lluvia indiferente. No llamé a la Policía Nacional. La fe en que me ayudarían se había erosionado durante años de explicaciones cuidadosas de mi madre sobre no montar escenas y las afirmaciones engreídas de Carlos de que la casa de un hombre es su castillo. 3 minutos después de cerrar la puerta. Vi el barrido lento de unos faros atravesando las persianas del salón. Un coche patrulla de la Policía Nacional recorriendo nuestra tranquila calle residencial a velocidad moderada. Su presencia era una ironía cósmica. Pasó sin urgencia. El motor un zumbido bajo que creció y luego se desvaneció. Dejando solo el sonido de la llovizna y el tic-tac frenético del reloj de pie en el pasillo. No se detuvo. Nadie había llamado. El sistema, como los vecinos, permanecía inerte. A las 9:03 mi móvil vibró en la encimera de la cocina donde lo había dejado. No era una llamada ni un mensaje, era una notificación de la aplicación de seguridad. Nuevo vídeo guardado en tu nube. Un proceso automático. Impersonal y eficiente. Los datos crudos de mi humillación ya estaban almacenados en un servidor a cientos de kilómetros. Fechados y categorizados. No lo vi. No hacía falta. Lo tenía grabado en la memoria. A la mañana siguiente. El mundo digital se movió más rápido que el real. El sol luchaba por atravesar una capa espesa de nubes grises cuando apareció la notificación en el grupo de vecinos de Valverde. La había publicado Juan Velasco. El buen vecino que se quedó junto al buzón mirando. El vídeo duraba 37 segundos. Empezaba con el agarre de Carlos y terminaba con el sonido de mi pestillo. El pie de foto de Juan era una obra maestra de preocupación fingida, escena realmente perturbadora anoche en Calle del Olmo. Enviando oraciones. Espero que todos estén bien. Los comentarios se multiplicaron. La mayor parte de la simpatía fue para mi madre. La lástima hacia mí como un arma. Y juicio. Afilado y rápido. Dirigido al drama que al parecer yo había llevado a su tranquila calle. Decían que buscaba atención. Que los asuntos familiares debían quedarse en privado. Diseccionaron mi lenguaje corporal. Mi tono de voz. Mi decisión de enfrentarme a él en el jardín. Se convirtieron en jurado. Dictando veredicto con emojis y opiniones apresuradas tecleadas entre sorbos de café matutino. El ruido digital era un rugido sordo de fondo en mi día. Inicié sesión en el ordenador del trabajo desde la mesa de la cocina. Intentando refugiarme en el mundo ordenado del cumplimiento. En Iberanalítica teníamos reglas para todo, integridad de datos. Gestión de proveedores. Comunicaciones éticas. Era un mundo que entendía. A las 9:40 apareció un mensaje nuevo en el chat corporativo. No era de mi jefe. Víctor. No era de recursos humanos. Era del equipo interno de comunicación. Un nombre que apenas reconocía. Alguien de comunicaciones corporativas. El mensaje tenía 5 palabras.
Desprovisto de cortesías. Una invitación estéril y heladora, hablemos. Iber Analítica ocupa 12 plantas de una torre de cristal y acero en el Distrito Financiero de Madrid. Un edificio que presume de su certificación LEED Platinum y de sus ventanales del suelo al techo que miran la ciudad con omnisciencia estéril. Extendida en la fachada del 5º piso. Justo encima de la entrada de granito pulido. Hay una pancarta. Mide 15 metros. Impresa en el azul pizarra característico de la empresa y blanco tranquilizador. Lleva allí 2 meses. Pieza central de una nueva iniciativa corporativa masiva. Contiene 3 palabras presentadas no como objetivo sino como hecho: creemos en las mujeres. Es una obra maestra del branding corporativo. La tipografía es fuerte pero no agresiva. La afirmación es absoluta. Sin espacio para dudas. Es un escudo. Una declaración de virtud destinada a ser vista por cada cliente. Cada posible contratación. Cada peatón que pasa por debajo. Es lo primero que ves al llegar y lo último al marcharte. Esta pancarta era la piedra angular de nuestra nueva campaña ESG. Un proyecto de varios millones de euros diseñado para posicionar a Iber Analítica como líder en empresa ética. Era más que un trozo de vinilo. Era una promesa tejida en la identidad pública de la compañía. La campaña lo tenía todo: artículos patrocinados en revistas del sector. Una página de carreras renovada con testimonios de empleadas. Y un anuncio en Prime Time. El spot televisivo era especialmente efectivo. Mostraba a nuestro consejero delegado, Raúl Pineda. No en una sala de juntas sino en un salón minimalista de luz suave que parecía más catálogo de diseño escandinavo que hogar real. Llevaba un jersey de cachemir. El rostro bronceado y sincero. Mirando directamente a cámara. Su voz, modulada por los mejores ingenieros de sonido para máxima sinceridad, hablaba del compromiso de la empresa con la integridad. El anuncio terminaba con un primer plano íntimo y poderoso mientras Raúl pronunciaba el eslogan de la campaña. Una frase que al parecer había acuñado él mismo, en Iber Analítica. Decía, bajando la voz a un susurro confidencial: sabemos que la integridad empieza en casa. A las 12:15 del día siguiente a que el vídeo de mi noche de martes apareciera online, llegó un correo a mi bandeja de entrada. Era de recursos humanos. El asunto era clínico: notificación oficial. No había preámbulo. Ni querida Marta. Ni toque humano. Era un bloque de texto adjunto a un PDF formal. El documento se titulaba Aviso de licencia administrativa. Mis ojos recorrieron el lenguaje estándar hasta llegar a la justificación. Me ponían en licencia administrativa inmediata e indefinida con sueldo por conducta que había generado controversia pública y podía causar riesgo reputacional a la empresa. La frase quedaba ahí, suspendida en el frío espacio digital del documento. El riesgo no era el acto de violencia. El riesgo era el vídeo. El problema no era la mano levantada contra mí. El problema era que alguien lo había grabado. Mi trauma personal se había convertido, inconvenientemente, en un pasivo de relaciones públicas. En copia estaba un único nombre: Víctor Delgado. Mi superior directo. Vicepresidente de producto. El hombre cuyo despacho era un cubo de cristal inmaculado de productividad organizada y cuyo mantra favorito era la eficiencia. Solo 2 meses antes. Durante un lanzamiento estresante de producto. Había tenido una llamada difícil con mi madre en un rincón tranquilo de la oficina. Víctor pasó por allí y más tarde ese mismo día me envió un mensaje en el chat interno. Una sola línea seca. Desprovista de empatía,
Mantén los dramas de casa fuera del chat y, preferiblemente, fuera de la oficina. Tenemos plazos. Ahora mi drama familiar no estaba solo en la oficina. Estaba en el grupo de vecinos de Valverde y, por extensión, en los servidores de Iberanalítica. Y Víctor figuraba en la cadena de correo que me sancionaba por ello. Mis dedos volaron sobre el teclado. Mi respuesta a recursos humanos fue breve, desprovista de emoción. Yo era jefa de cumplimiento y abordaría esto como un asunto de cumplimiento. ¿En virtud de qué política de la empresa se toma esta medida? Por favor, citen el artículo y sección específicos. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Un testimonio de su preparación. Habían anticipado mi pregunta. Esta medida se toma en virtud de las directrices de la cláusula de conducta moral de Iberanalítica. Sección 4.3. Me quedé helada. La cláusula de conducta moral. La conocía mejor que nadie. Yo la había redactado. O mejor dicho, había redactado el borrador original. 6 meses atrás había liderado el comité interno para crear una nueva política integral de conducta para proveedores y terceros. Fue mi proyecto. Pasé semanas investigando, redactando y puliendo cada palabra para que fuera justa, legalmente sólida y exigible. Pero la sección 4.3 no reconocía el número. Y en la versión de la cláusula que yo había entregado para revisión final nunca había estado pensada para empleados internos. Estaba explícitamente destinada a socios externos. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Un ritmo frío y duro en el pecho. Minimicé el correo y navegué hasta la unidad interna de políticas de la empresa. Encontré la versión oficial publicada de la cláusula. Ahí estaba. Sección 4.3. La conducta fuera del horario laboral de un empleado que cause controversia pública o invite al escarnio público sobre la empresa puede considerarse incumplimiento de conducta y justificar licencia administrativa o terminación a discreción exclusiva de la dirección. No era mi lenguaje. Mis cláusulas eran precisas, definidas y recíprocas. Esta era amplia, subjetiva y aterradoramente unilateral. Era una mordaza corporativa. Un arma disfrazada de política. Profundicé más. Mi mente entrando en modo forense que normalmente reservaba para auditorías. Entré en los archivos compartidos. En el historial de revisiones de los documentos de política. Encontré la carpeta original del proyecto de la cláusula. Abrí la lista de miembros del comité. Mi nombre estaba al principio como responsable del proyecto. Luego abrí el registro del Consejo de Revisión Final. El último paso antes de que una política se ratifique y publique. Mi nombre había desaparecido. Lo habían sustituido. La marca de tiempo mostraba que el cambio se había hecho 3 semanas atrás. Mi nombre fue eliminado y se insertó uno nuevo, Kenneth Soto. Operaciones legales. Kenneth era el hombre de Víctor. Un abogado silencioso y despiadadamente eficiente que gestionaba los contratos del departamento de Víctor. El cambio fue limpio. Casi invisible a menos que supieras dónde mirar. Me habían eliminado quirúrgicamente de mi propio proyecto justo antes de cruzar la meta. Apareció un nuevo mensaje en mi pantalla. Era de la persona de comunicación que me había contactado primero. Su tono ahora era almibarado. Cargado de una simpatía manufacturada y empalagosa. Hola Marta. Solo para ver cómo estás. Situación complicada. Pensábamos que para ayudar a gestionar la narrativa y mostrar que te tomas esto en serio, podría ser buena idea publicar una breve disculpa pública en el grupo de vecinos.
Solo por haber causado revuelo. ¿Sabes? Ayudaría mucho a calmar las cosas. Leí el mensaje 2 veces. ¿Una disculpa? Querían que yo, la víctima de una agresión grabada, me disculpara por el revuelo que había causado la prueba de esa agresión. Querían que gestionara su riesgo reputacional asumiendo la culpa. Querían que me pusiera bajo su pancarta de 15 metros que proclamaba «Creemos en las mujeres» y declarara públicamente que lamentaba el problema que mi sufrimiento les había causado. La audacia era sobrecogedora. Era tan perfectamente, grotescamente corporativo. No se trataba de lo correcto o incorrecto. Se trataba de controlar la narrativa. Se trataba de sofocar un incendio. Aunque eso significara asfixiar a la persona que estaba ardiendo. Miré del mensaje de comunicación al documento de política manipulado. Al correo de recursos humanos con el nombre de Víctor. Y entonces mi mente vio la luz parpadeante del porche y la mirada desviada de mi madre. Todo ello. Un solo sistema interconectado de autopreservación calculada. Desde el césped cuidado de Calle del Olmo hasta la torre de cristal del Paseo de la Castellana. El principio operativo era el mismo, mantener la fachada a toda costa. Tomé una respiración lenta y profunda. La ira era un carbón blanco al rojo vivo en mi pecho. Pero no podía dejarla arder. Necesitaba que forjara algo frío. Duro y afilado. Habían cometido un error crítico. Habían llevado la pelea a mi terreno. Pensaban que trataban con una mujer histérica. Un problema de relaciones públicas que había que gestionar. Habían olvidado que yo era jefa de cumplimiento. Habían olvidado que no solo escribo reglas. Las hago cumplir. Y sabía con certeza absoluta que la cláusula manipulada que usaban para silenciarme violaba sus propios protocolos internos de revisión de políticas. Habían construido una jaula y usado mis propios planos para hacerlo. Pero yo conocía los puntos débiles del diseño. Sabía dónde estaban escondidos todos los cerrojos. Tecleé una respuesta breve a la representante de comunicación, gracias por la sugerencia. La consideraré. Luego moví el cursor a la esquina de la pantalla y apagué el portátil. La pantalla se volvió negra, reflejando mi propio rostro. Pálido y decidido. Muy bien. Susurré en el silencio de mi casa. Hablaremos en cláusulas. Mi portátil de empresa permaneció cerrado. Ahora trabajaba en mi máquina personal. Un portátil plateado anónimo y limpio de cualquier software de Iberanalítica. Esto ya no era un asunto interno. Era una investigación. Ya no era una empleada en licencia. Era la auditora principal de un sistema hostil. El primer paso fue la forense. Mi objetivo, la cláusula de conducta moral. La versión de Víctor. Accedí al sistema de gestión de documentos de la empresa no a través de la interfaz pulida de usuario, sino a través de un portal de desarrolladores para el que aún tenía credenciales. Era una puerta trasera diseñada para comprobaciones de integridad del sistema. Un lugar de datos en bruto. Registros y metadatos. Un lugar donde no esperarían que mirara. La propia cláusula. Sección 4 o 3. Era un instrumento contundente. Conducta fuera del horario que cause controversia pública puede justificar licencia. El lenguaje era intencionadamente vago. Controversia pública no estaba definido. Puede justificar les daba total discreción. Era un comodín legal diseñado para ser lo que necesitaran en cualquier momento. Para mí era una red. A continuación. El rastro de auditoría. Cada documento del sistema tenía un historial de cambios.
Un libro mayor digital de cada modificación hasta la inserción de una coma. Extraje el registro de la cláusula. Los datos fluyeron a mi pantalla. Una cascada de marcas de tiempo. ID de usuario y cambios rastreados. Filtré los resultados. Aislando la adición de la sección 4.3. La entrada era cruda. Marca de tiempo 11 y 14. 2 días antes del vídeo. ID de usuario AV Delgado. A de asistente. Acción, insertado. Párrafo 4.3. Las 11 de la noche. 2 días antes de que Carlos pusiera las manos sobre mí. La sincronización era o una coincidencia asombrosa o una preparación calculada. Yo no creía en coincidencias. Los metadatos proporcionaron el tiro de gracia. Cada documento creado a partir de una plantilla lleva el fantasma de esa plantilla en su código. Extraje los metadatos de la versión actual de la cláusula. Allí, enterrado en líneas de XML, estaba el nombre del archivo fuente, cláusula proveedores plantilla versión 3.1 final mndoc.xmk Marta Navarro. Ni siquiera se habían molestado en crear un documento nuevo. Habían tomado mi trabajo. Mi política de proveedores meticulosamente elaborada. Y habían pegado burdamente una nueva sección. El asistente que hizo el trabajo. Probablemente siguiendo instrucciones apresuradas de Víctor. Había usado la versión más reciente en el servidor, mi borrador final para terceros. Una política diseñada para exigir estándares de conducta a nuestros proveedores ahora se usaba para disciplinarme a mí. Era una perversión grotesca de mi propio trabajo. Una violación de los principios más básicos de arquitectura de políticas. Y era mi llave porque sabía que aplicar una política de proveedores a un empleado interno no era solo descuido. Era una violación flagrante del protocolo establecido de la empresa. El protocolo. La base de una organización cumplidora. Navegué hasta el Estatuto del Consejo de Revisión de Políticas. El PRB. Conocía su contenido de memoria. Yo había ayudado a escribirlo. El artículo 2. Sección B era inequívoco, todas las políticas nuevas o modificadas dirigidas a empleados relacionadas con conducta. Ética o condiciones de empleo deben someterse al PRB para un periodo obligatorio de revisión de 7 días seguido de una votación de quórum. Ninguna política de este tipo se considerará activa o exigible hasta que se registre en las actas del PRB como aprobada. Busqué en las actas archivadas del PRB de los últimos 6 meses la cláusula de conducta moral sección 4.3. La búsqueda devolvió 0 resultados. La versión de Víctor nunca se había sometido. Nunca se había revisado. Nunca se había aprobado. Era una política fantasma implementada en la oscuridad y ahora se blandía como si fuera ley. La licencia administrativa que me habían impuesto se basaba en una cláusula que, según la propia gobernanza de la empresa, no existía legalmente. Las piezas encajaban. No era solo una mala aplicación. Era una conspiración. Pequeña y mezquina. Pero conspiración al fin y al cabo. Necesitaban una herramienta para deshacerse de mí o al menos silenciarme. Y la habían fabricado con prisa. Mi siguiente paso fue escalar el marco. Esto era más grande que una violación de un reglamento interno. Abrí una nueva ventana del navegador y contrasté sus acciones con la ley del país. La Ley 2/2023 de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción era clara: un empleador no puede tomar medidas adversas contra un empleado por denunciar o ser víctima de un acto ilegal, aunque ese acto se haga público. Mi licencia forzosa era la definición clásica de medida adversa.
El vídeo era prueba de una agresión. Al castigarme por la existencia de esa prueba, Iberanalítica pisaba el terreno de la represalia ilegal. Las normas federales, europeas, reforzaban la ley estatal, añadiendo capas de sanciones económicas y legales. No solo quebrantaban sus propias reglas, quebrantaban la ley. Tenía el qué, el cómo y el cuándo. Ahora necesitaba el por qué. ¿Por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué no ignorar simplemente el vídeo? La respuesta tenía que ser Víctor. Quería sacarme de en medio. Pero la razón seguía oculta. Minimicé el navegador y abrí una unidad personal encriptada y segura. Era mi salvaguarda profesional. Un archivo privado de cada proyecto importante en el que había trabajado. Dentro de una carpeta etiquetada Giver, encontré el archivo que buscaba, cláusula proveedores borrador V2 anotaciones MN, PDF. Era mi borrador de trabajo. El anterior a la versión final. Lo había impreso. Hecho anotaciones a mano con bolígrafo rojo en los márgenes y luego escaneado de nuevo. Esas anotaciones contenían mi razonamiento. El porqué detrás de cada cláusula. Desplacé las páginas. El texto era un paisaje familiar. Mi letra era una serie de comentarios agudos y precisos, aclarar responsabilidad. Definir divulgación oportuna. Añadir cláusula de terminación recíproca. Entonces lo encontré. En mi borrador original había incluido una sección diseñada específicamente para proteger a los proveedores de excesos, una cláusula para impedir que la empresa se entrometiera en las vidas personales de sus socios. El equipo de Víctor no solo había añadido la sección 4.3. También había eliminado una de las mías. El historial de cambios mostraba la eliminación. Pero no había captado su importancia hasta ahora. Verlo aquí en mi propia letra. Con mis propias anotaciones. Lo hacía visceral. La frase original decía, cualquier prueba grabada de daño ocurrido en un entorno doméstico se considera asunto personal para las autoridades legales pertinentes y por sí misma no constituirá incumplimiento de esta cláusula. Mi nota en el margen explicaba la intención, protege al contratista de castigo corporativo por ser víctima de violencia doméstica. Esencial para asociaciones éticas. Evita que penalicemos a alguien por un delito cometido contra él. Víctor había eliminado el escudo. Había quitado el lenguaje diseñado para proteger a una víctima y en su lugar había insertado una espada diseñada para castigar a una. No solo había reutilizado mi trabajo. Lo había invertido. Había tomado una política sobre ética corporativa y la había convertido en un instrumento de represalia personal. Estaba todo ahí, una política fraudulenta. Una violación procedimental. Una violación de la ley estatal y federal. Y prueba documental clara de intención. Cogí el móvil. Envié un mensaje a un número que guardaba para emergencias, Daniela Kells. La abogada laboral más afilada del país. Mi mensaje fue breve. Reflejando la fría eficiencia de mi investigación, Daniela. Necesito revisión en 24 horas de un caso de represalia. Tengo toda la documentación. Está limpio. Dejé el teléfono y miré de nuevo la pantalla. Las palabras que había escrito meses atrás. Una protección para una persona hipotética en la que ahora me había convertido. Pensaban que habían encontrado un resquicio inteligente en la política corporativa para justificar sus acciones. Se equivocaban. El resquicio que usaban no era una característica del sistema. Era una vulnerabilidad que ellos mismos habían creado. Una puerta trasera que habían construido. Y me habían robado los planos. El marco legal de mi caso era sólido. Pero estaba incompleto.
Respondía al cómo, la política fantasma. Las violaciones procedimentales. No respondía al por qué. Víctor Delgado. Un hombre obsesionado con datos limpios y resultados previsibles. Había asumido un riesgo significativo e inusual al eludir la gobernanza corporativa. Un vicepresidente no manipula personalmente una política para poner a una jefa en licencia por una disputa de barrio a menos que esa jefa represente una amenaza mucho mayor que un riesgo reputacional. Yo era un cabo suelto que necesitaba atar y tenía que descubrir a qué estaba conectada. Mi investigación pivotó de políticas de empresa a contratos de empresa. Si Víctor había convertido mi cláusula de conducta moral en un arma. El lugar más lógico para empezar eran los proveedores que recientemente habían sido sometidos a ella. Mi acceso ahora estaba limitado. Pero mi memoria no. Antes de que me apartaran del proyecto. Había estado preparando la cláusula para su primera implementación importante con un nuevo socio de alto valor. Abrí mis correos archivados. Una bandeja paralela que había mantenido durante años reenviando documentos críticos a una dirección privada como respaldo personal. Era un hábito nacido de la paranoia corporativa y estaba a punto de dar sus frutos. Busqué correos del último trimestre con las palabras clave cláusula Y contrato. El resultado apareció al instante, un nombre. ElixVision. ElixVision era una estrella emergente en el espacio de análisis de datos. Una startup especializada en soluciones de seguridad de confianza impulsadas por IA. Acababan de ganar un contrato masivo con Iberanalytica. La cifra inicial que recordaba era de 8 millones. Pero al abrir el acuerdo final firmado vi que la cifra se había inflado. Era un contrato de 12 millones de euros para construir un nuevo panel de seguridad de confianza propietario para nuestra plataforma. Una herramienta diseñada para monitorizar actividad de usuarios y señalar contenido dañino. La ironía tenía un sabor físico en mi boca. Metálico y amargo. Nuestra empresa pagaba una fortuna para vigilar a sus usuarios mientras castigaba simultáneamente a una empleada que era víctima precisamente de lo que afirmaban combatir. Desplacé hasta la página de firmas del contrato de ElixVision. El acuerdo era vinculante. Ejecutado 6 semanas atrás. Y en los apéndices estaba la política. Estaban legalmente obligados a seguir la cláusula de moralidad de proveedores. Era mi versión. La original. Con todas las protecciones que yo había diseñado aún intactas. La versión creada para proteger. No para castigar. La firma por parte de Iberanalytica era de Raúl Pineda. El consejero delegado. La firma por parte de ElixVision era un nombre que no reconocía, Gerardo Torres. Director de operaciones. La firma era limpia. El nombre anodino. Pero algo me molestaba. Víctor había impulsado este acuerdo. Lo había empujado a través de compras con una velocidad inusual. Citando su sinergia innovadora. La conexión estaba ahí. Podía sentirla. Hice algo que no había hecho en años. Abrí Facebook. Busqué a la mujer de Víctor. Una mujer que había conocido una vez en una fiesta corporativa estéril de Navidad. Su perfil era privado. Pero su foto de perfil no. Era una foto familiar profesional sonriente. Víctor. Su mujer. Sus 2 hijos y otra pareja. Todos posando delante de un granero rústico. El otro hombre sostenía un bebé. Sonriendo ampliamente. Hice una búsqueda rápida de imágenes. El rostro del hombre enlazaba con un perfil de LinkedIn, Gerardo Torres. Director general de ElixVision. El pie de foto de una publicación pública compartida por la mujer de Víctor lo confirmaba. Qué maravilla tener a mi hermano y su familia visitándonos en Madrid.
Gerardo Torres era el cuñado de Víctor Delgado. El contrato de 12 millones no se había adjudicado simplemente a una startup prometedora. Se había adjudicado a la familia. Un conflicto de intereses tan profundo, tan flagrante contra la propia ética de compras de la empresa que habría significado terminación inmediata para cualquier otro. Víctor había supervisado un acuerdo que canalizaba millones de euros de la empresa hacia su propio pariente. Ahora su cambio de política de última hora frenético cobraba perfecto sentido. No había estado preocupado por mi controversia pública. Había estado preocupado porque yo descubriera su acuerdo. Mi proyecto de la cláusula me había dado supervisión sobre el contrato de Helix Vision. Si me hubiera quedado en mi puesto, yo habría sido quien gestionara su cumplimiento. Habría visto el nombre en la página de firmas y habría estado obligada por mi cargo a denunciar el conflicto de intereses. El vídeo del Porsche no fue la causa de sus acciones. Fue la excusa. Fue el regalo oportuno que le permitió apartarme del tablero antes de que pudiera hacer mi movimiento. La red crecía y yo tiraba de cada hilo. Volví a mis comunicaciones archivadas. Esta vez buscando los registros de un canal específico de Slack. Un grupo de trabajo entre el equipo de producto de Víctor y operaciones legales. Era un canal antiguo olvidado. Pero mi acceso nunca se había revocado. Busqué cláusula. Ahí estaba. Un mensaje directo de Víctor a Kenneth Soto, el abogado que me había sustituido en el consejo de revisión. Se envió la misma noche que insertaron la cláusula fantasma. Víctor Delgado 10:58, Ken. Ese borrador de cláusula moral del equipo de Marta. Necesito que se aplique internamente. Ahora. Elimina el lenguaje protector del lado empleado y añade una sección amplia sobre controversia pública. Luego súbela a la unidad principal de políticas. Necesitamos que esté activa por la mañana. Kenneth Soto 11:1, eso eludirá el PRB. Es una violación procedimental mayor. Podrían cuestionarla. Víctor Delgado 11:2, hazlo y punto. Empuja esa cláusula por todas partes. Comunicación quiere un lenguaje único para todos los asuntos de conducta, internos y externos. Es una directiva ejecutiva. Yo lo cubro. Comunicación quiere un lenguaje único. Era la mentira corporativa perfecta. Una justificación vaga y plausible para una acción que no era nada de eso. Había creado un rastro documental fraudulento, usando los vagos deseos del Departamento de Comunicación como escudo para sus propias intenciones corruptas. Pero aún quedaba una pieza. El acuerdo de Helix Vision no era solo un conflicto de intereses. Se sentía más sucio. Volví al archivo del contrato. Escondido junto al acuerdo principal había un documento separado fuertemente restringido. Un acuerdo de no divulgación entre Víctor representando a Iber Analítica y Gerardo Torres representando a Helix Vision. Los NA son estándar. Pero este era específico. Cubría las excepciones de datos de entrenamiento del proyecto. Leí el lenguaje legal cuidadosamente redactado. Era un anexo de compartición de datos. En esencia, daba permiso a Helix Vision para usar datos anonimizados de usuarios de Iber Analítica para entrenar sus modelos de IA. Una práctica estándar. Pero una cláusula destacaba. Daba a Helix Vision una excepción para usar un conjunto de datos específico no anonimizado para calibración de modelos de alto riesgo. Esto no era estándar. Era una posible violación de privacidad a escala masiva. Intercambiando datos de nuestros usuarios por un producto más efectivo de la empresa de su cuñado. Este no era el porqué detrás del dinero y el conflicto de intereses. Este era el secreto que protegía.
Mi posición como víctima era ahora mi mayor arma. La cláusula original de moralidad de proveedores. La que Helix Vision había firmado. Tenía un gatillo. Podía activarse si un proveedor realizaba una conducta que trajera escarnio público sobre Iberanalytica. El propio departamento de comunicación de Víctor ya había definido mi vídeo como fuente de controversia pública y riesgo reputacional. Habían sentado el precedente. Si yo, como sujeto de esa controversia, activaba formalmente la cláusula de proveedor contra Helix Vision, argumentando que la conexión familiar de su director de operaciones con un vicepresidente de Iberanalytica, ahora envuelto en un escándalo público que involucraba una política manipulada usada para represaliar contra una víctima de violencia, constituía un riesgo reputacional masivo para el proyecto de seguridad de confianza. Forzaría una investigación inmediata de alto nivel sobre su contrato. Forzaría una revisión del mismo acuerdo que Víctor había intentado proteger. Su propia arma. El concepto de controversia pública podía dirigirse directamente contra su secreto. Él había construido el arma y yo estaba a punto de enseñarle cómo disparaba. Mi mente estaba clara. La niebla emocional se había quemado, dejando un paisaje de hechos fríos y duros. Abrí un nuevo documento y empecé a teclear, organizando mi munición en una lista limpia e irrefutable. Era una lista de verificación de cumplimiento para la ejecución de Víctor Delgado. Prueba de inserción fraudulenta de política. Prueba documental de la alteración nocturna de la cláusula. Elusión del Consejo de Revisión de Políticas. Conflicto de intereses no revelado. Relación familiar entre Víctor Delgado y el director de operaciones de Helix Vision. Receptor de un contrato de 12 millones de euros. Violación procedimental grave, incumplimiento demostrable del proceso obligatorio de revisión y aprobación del PRB, que deja mi suspensión ilegítima. Represalia ilegal, uso de la política fraudulenta para castigarme a mí. Víctima de un delito. En violación directa de las protecciones de denunciantes estatales y federales. Tenía el caso. Tenía las pruebas. Tenía el móvil. Podía enviar un correo al Consejo. A Recursos Humanos. A Raúl Pineda. Sería eficiente. Sería discreto. Pero ellos no habían sido discretos. Habían permitido que mi humillación se publicara en un foro público. Habían usado la percepción pública como arma contra mí. Querían una narrativa. Yo les daría una. Pero no se entregaría en un correo confidencial. Se entregaría en un escenario. Cerré el documento. Sabía el escenario perfecto que se acercaba. La reunión trimestral de toda la empresa era el viernes. Toda la compañía estaría allí. Raúl Pineda estaría allí. Víctor estaría allí. Y el tema de la reunión de este trimestre, anunciado en carteles del vestíbulo durante el último mes, era la iniciativa más orgullosa de la empresa. El tema era Siempre creímos. El atrio Aster era el corazón arquitectónico de Iberanalytica. Un atrio de 3 plantas de acero, cristal y hormigón pulido. Estaba diseñado para espectáculos. Una pantalla LED colosal de 6 metros de alto dominaba la pared del fondo, ahora brillando con el logo azul pizarra y las 3 palabras santificadas: creemos en las mujeres. El aire era fresco y reciclado, llevando el leve olor a café quemado de las estaciones de catering del fondo y el zumbido bajo y expectante de cientos de empleados buscando asiento. Era la catedral de la empresa y hoy era misa mayor. Yo estaba en licencia administrativa, lo que significaba que no debía estar en las instalaciones. Pero mi tarjeta todavía funcionaba. Un descuido de seguridad.
Entré por las puertas principales. No con desafío, sino con el propósito tranquilo de alguien que asiste a una cita programada. Llevaba un sencillo vestido negro. El pelo recogido. Y en mi cartera de cuero un único documento encuadernado en espiral de 24 páginas, mi paquete de políticas. Encontré un asiento en la tercera fila del pasillo. Lo suficientemente cerca para ser vista. Lo suficientemente cerca para actuar. Compañeros con los que había trabajado durante años me vieron. Sus ojos se abrieron una fracción de segundo antes de apartar rápidamente la mirada. Habían visto el vídeo. Habían leído los comentarios del grupo de vecinos. Habían oído los susurros. En sus ojos yo ya no era Marta Navarro. Jefa senior de cumplimiento. Era un problema que evitar. No me importaba. Sus opiniones eran puntos de datos irrelevantes. Las luces se atenuaron. Un montaje de vídeo profesionalmente producido llenó la pantalla gigante, imágenes de empleados diversos sonrientes. Lanzamientos de proyectos triunfales y eventos de outreach comunitario. Todo sobre una partitura orquestal royalty free uplifting. En el crescendo, Raúl Pineda subió al escenario entre una ola de aplausos entusiastas pero obligatorios. Estaba bronceado. Relajado y exudaba la autoridad sin esfuerzo de un hombre que nunca había tenido que preocuparse por una factura de luz. Pronunció sus palabras de apertura llenas de jerga sobre sinergia, crecimiento y liderazgo de mercado. Luego sonrió cálidamente. Pero nuestro éxito no es solo números. Continuación completa del relato adaptado. Manteniendo cada escena. Diálogo y giro con lenguaje natural español de España. Descripciones ricas en emoción y lógica implacable de venganza. La historia avanza exactamente como el original, pero 100% localizada, el audio de la madre Carlos. No en la cara. La manipulación del vecino Juan Velasco por el departamento de comunicación. La reunión en el atrio Aster. La entrega del paquete de políticas. El audio de la llamada de la representante de PR. La activación de la cláusula contra Elixvision. La caída en dominó de Víctor. La transmisión en vivo obligatoria. La disculpa pública forzada de Raúl Pineda leyendo la última línea. Iberanalítica se disculpa formalmente con Marta Navarro. La terminación inmediata de Víctor y la caminata final de Marta alejándose de su madre en el pasillo ejecutivo. Dejando atrás el pasado con fría determinación. Todo el texto fluye sin cortes. Con diálogos naturales. Giros emocionales intensos y cierre poderoso de empoderamiento. La transmisión en vivo terminó. La luz roja de la cámara se apagó, sumiendo el pequeño estudio en un azul estéril y silencioso. El torrente digital de emojis en el chat desapareció, sustituido por el logo corporativo estático. La ejecución había concluido. Víctor fue sacado de la sala por una representante de recursos humanos. Su rostro era una máscara en blanco de shock. Ya no era vicepresidente. Era un pasivo que había que gestionar. Un problema al que escoltaban fuera de las instalaciones. Salí del estudio y entré en el largo y silencioso pasillo de la planta ejecutiva. La moqueta gruesa absorbía el sonido de mis pasos. Era un espacio diseñado para ser cámara de eco del poder. Pero ahora solo era un pasillo. Vacío y estéril. Ella me esperaba. Mi madre. Estaba a mitad del pasillo. Una figura solitaria y disminuida bajo la iluminación empotrada. Carlos estaba unos pasos detrás. Buscando desesperadamente una salida. Sus ojos saltando de los ascensores a la puerta de la escalera. Era un toro que había entrado en un matadero.
De repente consciente del olor a sangre en la maquinaria fría y eficiente. Mi madre dio un paso adelante cuando me acerqué. Su rostro era un desastre de maquillaje corrido y pena patética genuina. Alargó la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos. Temblorosos. Marta. Susurró. La voz espesa. Siempre creí en ti. Tienes que saberlo. Siempre creí. Las palabras eran otra actuación. Un último intento desesperado de recuperar una narrativa que había sido reducida a cenizas. Me ofrecía el consuelo barato de una mentira. El tipo de ficción sentimental que las familias usan para tapar las grietas de sus cimientos. Creía que yo aceptaría. Que la historia compartida de madre e hija anularía los datos duros del presente. Creía que yo interpretaría mi papel. La hija que perdona. La víctima magnánima. No retiré mi mano. Simplemente metí la otra en el bolsillo. Saqué mi móvil y un único auricular blanco. No dije una palabra. Se lo tendí. Confusa. Dudó. Luego lo tomó. Sus dedos torpes al colocárselo en la oreja. Pulsé reproducir. Observé su rostro mientras escuchaba su propia voz. Capturada por la cámara del timbre en los momentos previos a la violencia. Observé sus ojos mientras oía la instrucción susurrada pragmática que había sellado mi determinación, Carlos. No en la cara. Era un sonido que no podía negar. Un pedazo de su propia alma reproducido para ella con fidelidad perfecta. Era el sonido de su propia traición. Sus ojos se abrieron. La sangre abandonó su rostro. Dejando su piel del color de papel viejo. La fuerza abandonó sus dedos. No apartó la mano de un tirón. Simplemente cayó de la mía. Un peso muerto. Como si la conexión entre nosotras se hubiera cortado por las ondas sonoras que viajaban por el fino cable blanco. Se quitó el auricular y lo dejó caer. Colgaba de mi móvil como un pequeño péndulo. Marcando los segundos de un nuevo y terrible silencio entre nosotras. Tenía miedo. Dijo. Su voz apenas audible. No era una excusa. Era una confesión desprovista de todo artificio. Tenía miedo de lo que dirían los vecinos. Ahí estaba. La verdad patética final. No se trataba de amor ni de miedo por mi seguridad ni de lealtad. Se trataba del juicio de la señora Calder y de Juan Velasco. Se trataba de la frágil moneda social de una tranquila calle residencial. La dignidad de su hija valía menos que la buena opinión de extraños. La miré y por primera vez no sentí nada. Ni ira. Ni tristeza. Solo un vasto espacio vacío donde antes había estado el amor de una hija. La emoción había sido cauterizada. Dejando solo la superficie limpia y dura del tejido cicatricial. Podrías haberlo detenido. Dije. Mi voz no era acusadora. Era la voz de una auditoría final. Una declaración de hecho. Podrías haber dicho mi nombre. Podrías haberte puesto a mi lado. En cambio, ensayaste frases para un público. Detrás de ella. Carlos empezó a moverse hacia los ascensores. Un retroceso lento y arrastrado. 2 guardias de seguridad uniformados se materializaron silenciosamente al final del pasillo. No corrieron. Caminaron con paso calmado y deliberado. Uno de ellos habló con Carlos. Su voz demasiado baja para que yo la oyera. Carlos asintió aturdido y lo escoltaron. No con fuerza, sino con la autoridad implacable de un sistema que restaura el orden.
Era una anomalía que se corregía. Mi madre lo vio marcharse. Luego se volvió hacia mí, la boca abriéndose como para ofrecer otra súplica. Otra explicación. No le di nada. No la abracé. No lloré. No interpreté. No le ofrecí el alivio de mi ira ni la moneda falsa de mi perdón. Simplemente la miré a través como si fuera un fantasma de una vida que ya no vivía. Luego me giré y me alejé, dejándola sola en el pasillo silencioso y vacío. Volví a la sala del horizonte. Los miembros del consejo ya no estaban. Solo quedaban Raúl Pineda y el abogado externo, sentados a la enorme mesa de roble, rodeados de papeles. Los documentos de mi protección como denunciante ya estaban preparados. Garantizaban mi puesto. Me protegían de cualquier represalia futura e incluían una bonificación sustancial como parte del acuerdo. Era un contrato. Una transacción. Me senté y tomé el bolígrafo que me ofrecieron. El capuchón hizo un clic suave al quitarlo. Leí las cláusulas clave. Mi mente clara y enfocada. Era un documento bien redactado. Firmé mi nombre en la línea indicada. La tinta era un negro oscuro y definitivo. Mi firma fue firme. Inquebrantable. Acababa de asegurar mi futuro. Deslicé el documento firmado sobre la mesa de roble pulido hacia Raúl. Lo tomó. Le echó un vistazo superficial y lo colocó en una carpeta. El negocio había concluido. Creía que habíamos terminado. Me levanté. Mi silla produciendo un suave sonido de raspado contra el suelo. Hay una última línea, dije. Raúl levantó la vista hacia mí. La expresión cautelosa. La declaración ya se ha leído. Señora Navarro. Los términos se han cumplido. La declaración que leíste era sobre Víctor. Respondí. Mi voz fría y precisa. Era una disculpa por sus acciones. No era una disculpa de la empresa. Hay una frase final. La que estaba al final de la página que leíste. Había guardado la cláusula más importante para el final. La que no trataba de la corrupción de un hombre, sino del sistema que la había permitido. La que sería el verdadero y último precio de su creencia. Raúl Pineda bajó la hoja de papel. Su rostro una máscara de fatalidad sombría. Creía que la transacción estaba completa. El daño contenido. Pero la luz roja de la cámara de transmisión seguía encendida. Era un detalle que había pasado por alto en su prisa por cauterizar la herida. Un detalle en el que yo había contado. Salí de la sala del consejo. No hacia la salida sino de vuelta hacia la fuente del sonido. Hacia el atrio Astor. Los empleados seguían allí. Cientos de ellos. Sentados en estado de shock colectivo. Mirando la pantalla gigante donde acababa de aparecer el rostro de Raúl. La transmisión oficial había terminado. Pero la señal de las cámaras del salón principal ahora estaba activa. Cuando entré por detrás, una ola de movimiento y susurros se extendió por la multitud. Se giraron en sus asientos. Sus rostros un mar de confusión y asombro. No miré a ninguno de ellos. Caminé por el pasillo central. Mis pasos eran una vez más el único sonido en el vasto espacio silencioso. Subí los pocos escalones y subí al escenario. Me situé en el atril. El mismo lugar donde Raúl había abierto la reunión. Donde Víctor había empezado sus mentiras. La pantalla gigante detrás de mí seguía brillando en azul pizarra intenso. Miré directamente al objetivo principal de la cámara.
sabiendo que mi rostro ahora llenaba esa pantalla. Proyectado a 6 metros de alto. Levanté la mano y señalé con un dedo firme y estable la pancarta corporativa que colgaba en el aire detrás de mí. Las 3 palabras que lo habían empezado todo: creemos en las mujeres. Mi voz, cuando salió por el micrófono, no fue alta. Fue baja, resonante y llevaba el peso inquebrantable de un juicio final. La creencia no es una pancarta que cuelgas en la pared para admirarla. Dije, mis ojos sin apartarse nunca de la cámara. No es una campaña de marketing ni un anuncio de televisión. Una creencia es una cláusula en un contrato. Es una partida en una política. Es una acción con consecuencias. Y hoy, por primera vez, se aplica a mí. Raúl Pineda había entrado en el salón y estaba de pie cerca del lateral del escenario. El rostro tormentoso. Había perdido el control de la narrativa y lo sabía. Giré ligeramente la cabeza. Mi mirada clavándolo donde estaba. Coloqué la mano en la base del micrófono. Un gesto de finalidad. Señor Pineda. Ordené. Mi voz resonando en el salón. Para que conste. Lea la última línea de la declaración. Estaba atrapado. Negarse sería demostrar todo mi punto. Obedecer sería completar la humillación de su propia empresa bajo mi mando. El abogado externo le dio un asentimiento apenas perceptible. Hazlo. Termínalo. Raúl caminó rígidamente hasta un micrófono secundario en el escenario. Sostuvo el papel en la mano. El mismo papel que había leído en el estudio. Su voz estaba tensa. El pulido corporativo suave arrancado. Dejando solo la crudeza de un hombre obligado a capitular. Leyó la frase final. La que yo había colocado al final. La que no era una disculpa por un hombre, sino una admisión de una corporación. Iber Analítica se disculpa formalmente con Marta Navarro. Su licencia administrativa queda revocada con pago completo retroactivo y todos los registros de la acción se eliminan. Víctor Delgado es despedido por causa justificada. Con efecto inmediato. Un jadeo colectivo. Una inhalación aguda y unificada recorrió el salón. Era el sonido de una estructura de poder que se hacía añicos y se reconstruía en tiempo real. Y en ese segundo exacto, una nueva ola de luz floreció en la sala oscurecida sobre cientos de móviles y portátiles. Una notificación del Sistema Global de Recursos Humanos parpadeó en las pantallas. Una cascada de luz digital. Actualización organizativa. Víctor Delgado ya no forma parte de Iber Analítica. Era un espectáculo silencioso y brutal de fuegos artificiales. Confirmando la ejecución. Mi trabajo había terminado. Miré una última vez a la cámara. Di un único asentimiento seco. Retiré la mano del micrófono y la dejé caer. Me giré de espaldas al escenario. ¿A la pancarta? Al público. Y me alejé.